Bienvenidos de vuelta un día más a este maravilloso podcast. En esta ocasión tenemos un tema algo teórico pero bastante importante para absolutamente todos nosotros y bastante útil, que sería la redacción y presentación de informes. Podemos evidenciar que la comunicación es un aspecto imprescindible de nuestro diario vivir y así también lo es en la administración de la organización. ¿Por qué? Porque con esta el cumplimiento de los objetivos es mucho más certero. Un aspecto como el informe es vital y debe poseer características que van desde lo visual hasta la estructura y la lógica del mismo. El informe debe poseer al menos dos características esenciales. Por primera parte, que las personas a las que va dirigido lo lean porque es bueno y consistente. Y por segunda, que otras personas que no necesariamente sean especializadas en la materia de la que trata el documento lo puedan comprender sin mayores dificultades. Claro, se debe tener claridad de ideas y buenos fundamentos en los marcos de referencia y marco lógico, ya que estos son los que dan la solidez y la validez a las ideas del comunicado. El informe debe hacer mención precisa de las técnicas utilizadas para la recopilación de los datos que lo sustentan y del procedimiento del trabajo empleado. Por ejemplo, si se trata de un método con base en entrevistas, debe mencionarse el propósito de estas, la técnica utilizada en su elaboración y el criterio de escogencia de los entrevistados. Algo así como marcar el camino que se recorrió para darle sustento al informe. Un informe viable es aquel que expone con claridad los elementos tomados en consideración para su desarrollo. Claro, esto varía con el tipo del informe, y aquí tenemos tres. Evaluativo, que es el que debe ser riguroso y objetivo por su método. El subjetivo, que son los que tienen juicios de valor que no parten de ninguna evidencia. Y el objetivo, que es aquello que está sustentado y aquello que tiene evidencia. Pero para poder comprender de una manera más profunda vamos a enfatizar en sus aspectos. De primero tenemos la lógica de exposición. Una manera de desarrollar las ideas es tener presente la lógica de exposición, tratando de delimitar dónde termina una idea e inicia la otra, de tal forma que no se opongan, sino que se complementen. Una idea es un pensamiento completo debidamente diferenciado de otro. Cuando un informe o exposición no tienen sus ideas claras y determinadas, éstas se pueden expresar sin lógica y distorsionando el propósito de lo que se quiere exponer y confundir el mensaje. Debemos tener un pensamiento lógico, el cual nos obliga a tener orden en las ideas, pero más importante que esto es que la información será objetiva y con sustentaciones de hechos verídicos o experimentados, pero al final con fundamento. Como plus, debemos saber que una gran técnica previa al informe es hacer un esquema donde se exponga y ordene el hilo de las ideas y el mensaje a comunicar. Esto nos dará una visión más clara. También tenemos el marco de referencia. Es necesario que todo informe esté sustentado en un marco de referencia específico, sea este escrito, documental, bibliográfico o con base en lo expresado por personas consultadas o por datos extraídos de una realidad que ha sido investigada mediante un método y unas técnicas suficientemente confiables. Es vital tener presente y estudiado el tema del que se va a tratar. Debido a que este será el tronco y la guía de la idea, no podemos divagar o irnos por las ramas. Como dijo Hernández Sampieri, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. Si bien es verdad que no todo el informe será de teoría pura, es importante saber en qué nos estamos fundamentando, además de que amplía nuestros horizontes de cara a la idea que expondremos. En cualquiera de nuestras disciplinas, ya sea abogacía, trabajo social, economía, etc., existe un conjunto de conocimientos que se deben tener como referencia en el momento de emitir un juicio, un criterio o una opinión debidamente documentada. Este conjunto de conocimientos se le denomina estado del arte o marco teórico. Algunos autores también denominan a esta fase como marco de referencia, el cual consiste en el ejercicio de extraer, recopilar y ordenar información y criterios relevantes atenientes al problema de investigación. La opinión fundamentada se basa en ese conjunto de conocimientos y apoya nuestro razonamiento en un determinado momento. Este apoyo debe quedar consignado en el trabajo de tal manera que, sin perder la originalidad de desarrollar un punto de vista propio, se reconozca el aporte de las personas, instituciones, investigaciones previas, criterios y toda aquella fuente consultada. Toda cita que se realice en forma textual debe quedar claramente consignada en el escrito, de tal modo que el lector reconozca al autor de la idea
y todas las partes pertenecientes. Por otra parte tenemos la redacción del informe. Una vez hecha la indagación, se debe tener en cuenta que todo informe debe contener un objetivo general y un determinado número de objetivos específicos. Ellos deben ser redactados de tal manera que al desarrollar el trabajo no queden aspectos importantes sin tratar. El objetivo general es el propósito en esencia del tema y el cómo y para qué se trata el mismo. Los objetivos específicos se derivan del objetivo general, son guías esenciales para alcanzar lo propuesto en aquel. Lo deseable es que de los objetivos se puedan extraer algunos indicadores de carácter verificable, con lo cual se evita el riesgo de las generalizaciones en el momento de desarrollarlos. Tenemos un tema muy importante que es la justificación. Los informes tienen su origen en una necesidad, ya sea petición, respuesta a un problema, observación, etc. De ahí que se necesita redactar una justificación del por qué se está presentando. En la justificación se incluye el propósito, que es el mismo objetivo general, y los objetivos específicos. Este apartado es una referencia a lo que contiene el cuerpo del trabajo, teniendo como norte atraer la atención del destinatario y de cualquier posible lector. Es el inicio de un pensamiento y como tal debe ser lógico, congruente y sintácticamente bien elaborado. La concatenación es sinónimo de congruencia de pensamiento, de unión de partes y de síntesis. Es sinónimo de conocimiento suficiente del uso de tiempos verbales, personas gramaticales, periodos, datos, hechos y citas. La justificación es un esfuerzo para plantear desde un inicio los hechos de modo claro y sencillo, sin perder por ello la rigurosidad técnica que lo respalda. Es una forma de crear una orientación que guía al lector sobre el propósito del informe y su pertinencia en tiempo y espacio. Realizada la justificación, el informe continúa con el desarrollo de los objetivos planteados al inicio. En el desarrollo se pueden tener en cuenta los objetivos para que el texto trate en extenso lo que dijo que iba a tratar. El desarrollo es la sucesión de ideas para llegar a un propósito determinado. Y es aquí en donde el dato verificable, la indagación bibliográfica y con personas conocedoras del tema cobra relevancia. También es necesario el ejercicio de la creatividad para no caer en redundancias, en juicios de valor, en exposición de datos sin mayores relaciones con el texto que se dio a tratar y la falta de síntesis. Por ello se dice que el desarrollo es el corpus del trabajo. El corpus es más que todo el cuerpo o conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos científicos. Bien, seguimos con las conclusiones. Las conclusiones constituyen la síntesis ordenada de los hallazgos y expresan la calidez del análisis realizado por su solidez y criterio expresado, pues el manejo de la información ha de ser lo suficientemente completo para que cada conclusión sea acertada. En este sentido, si el argumento que usamos es válido, entonces las premisas deberán implicar la conclusión, pero para poder que una conclusión sea válida, debe estar basada en premisas verdaderas. No es tanto la cantidad de las conclusiones lo que le da validez a una exposición, sino la calidad de estas, la cual se mide por la lógica, la coherencia y la claridad. De hecho, que la cantidad está determinada por los objetivos planteados a fin de que un objetivo se quede sin ser tratado en este apartado del informe. Seguidamente están las recomendaciones. ¿Cómo podemos realizar las recomendaciones?, nos preguntaremos. Pues las recomendaciones se emiten directamente de las conclusiones y para realizar buenas recomendaciones se necesita sugerir, mejorar la forma de realizar los futuros análisis, definir y priorizar las acciones que han de ser realizadas para solucionar problemas encontrados durante la investigación, proponer distintos métodos y técnicas de estudio, sugerir acciones específicas a realizar en base a las consecuencias y emitir sugerencias en general para futuros escritos, reacciones o investigaciones. Bien, pues una recomendación implica una situación seria que puede afectar a terceras personas o la eficiencia de un proceso. Estar seguro de lo que se recomienda dentro del plano de lo verificable y razonable es una responsabilidad que se funda en la rigurosidad del planteamiento. Bien, para la redacción final, la coherencia como parte fundamental del orden lógico se basa en que haya consistencia en el escrito. La consistencia en el escrito inicia por la propiedad en el uso de los vocablos o expresiones, especialmente cuando se refiere a una rama especializada del conocimiento o del quehacer laboral.
Es más que todo consistente cuando las citas corresponden y refuerzan el propio pensamiento o tesis planteada. Por ejemplo, un informe más que todo guarda el orden lógico iniciado por la estructura de sus apartados, la lógica de la expresión, el uso de fuentes y su combinación, el desarrollo del pensamiento, el método en que se basa la síntesis apropiada y la bibliografía consultada y citada, que es bastante importante para la redacción final. Continuando con la redacción, a continuación mencionaré diversos tipos de redacción para dar ejemplos a lo que se quiere referir el hecho de redactar correctamente. Bien, sabes que el contenido del informe está caracterizado por la materia de la cual trata. Por ejemplo, un informe de auditoría difiere de un informe jurídico. Un informe de trabajo social difiere de uno de ingeniería. El profesional de una determinada disciplina emplea términos y estructuras propias del lenguaje de su especialidad. En el lenguaje hablado, este uso de términos específicos hace que, aunque sepamos que se está hablando el idioma español, no nos podamos involucrar integradamente en una conversación. Otro informe sería el de producto de evaluación. Uno de los elementos más importantes de este tipo de informes son las recomendaciones contenidas en él, las cuales se han de derivar del análisis específico realizado. Estas, como se dijo anteriormente, han de tener carácter de pertinentes, pues se pueden fundamentar en hechos objetivos y por tanto verificables. La pertinencia es la que le da la solidez a esta comunicación. Otro ejemplo de informe sería el de carácter social, como por ejemplo el estudio sociológico. El estudio de casos y demás tienen también su cuerpo de conocimientos que lo diferencian de cualquier otro de los aquí señalados. Las ciencias sociales también han aportado al desarrollo del conocimiento importantes teorías para explicar los fenómenos sociales, que también se expresan a partir de determinadas técnicas de intervención y de giros idiomáticos propios. Independientemente de la materia que trate el informe, la característica común es la objetividad del análisis, la cual surge del método de trabajo que se llegue a emplear. Realmente, pues la importancia de redactar para tenerlo en cuenta o utilizar la ortografía adecuadamente va más allá de crear un escrito. Es nuestra carta de presentación y del nivel de profesionalismo en nuestros roles, sea cual sea. En el segundo borrador, la lectura crítica le va a dar consistencia al trabajo final. Deja reposar lo que se ha escrito. Es un buen consejo de quienes se han destacado en el arte de escribir. La ampliación de criterios, el análisis y la autocrítica son parte de la segunda lectura que se ameriten para dar por concluido un informe. La presentación oral. Muchas veces el informe no solamente debe presentarse de forma escrita, sino también de forma oral, ya sea ante personas que conozcan el tema o no. La presentación oral del informe es importante considerar el tipo de público que lo va a escuchar a fin de prepararse suficientemente para realizar una exposición consistente y para responder cualquier pregunta o para atender los comentarios que se deriven de lo expresado. Es necesario tener en cuenta el tiempo asignado para la presentación. No siempre el expositor decide cuánto tiempo va a tardar su exposición, sino que otros son los que le indican los límites. De tal forma que el expositor siempre ha de respetar el tiempo acordado por consideración a quienes lo escuchan, para dejar el espacio al debate o para que otro expositor continúe con la actividad. El buen uso del tiempo requiere capacidad de síntesis y adecuado manejo de las ayudas audiovisuales que se pudieran necesitar. La síntesis se refiere a comunicar lo esencial del informe, sin perder la unidad de su mensaje. La claridad de las ideas expuestas y la calidad de los argumentos son los elementos básicos de una adecuada estructuración de mensaje oral. Las ayudas audiovisuales son precisamente solo eso, ayudas. En ningún caso las ayudas sustituyen la argumentación. El expositor se debe concentrar más en el contacto visual con el público que con el apego al texto o a la imagen de las ayudas audiovisuales. Las ayudas audiovisuales tienen que ser muy concretas, cuidadosamente presentadas y sin recargos excesivos. La exposición convincente se logra mediante la comunicación eficiente, respetuosa y fundamentada. Una exposición convincente es aquella que lleva la claridad en el mensaje.
El momento de redactar. En muchas ocasiones, el acto de redactar depende de nuestro propio estado de ánimo o de las circunstancias apropiadas para hacerlo. Si no existen los medios apropiados para redactar o el estado de ánimo no lo permite, debe aguardarse a que concurran las mejores circunstancias. Las ideas más importantes acuden a nuestra mente en cualquier otra situación, y no precisamente frente a la página en blanco. La redacción de un trabajo tiene varias etapas. La redacción inicial, que siempre contiene una serie de errores que deben corregirse en las etapas sucesivas. Por lo general, cuando redactamos un documento en la primera oportunidad, solemos repetir ideas y palabras en forma frecuente, por ello en las revisiones posteriores ha de tenerse cuidado de corregir las repeticiones innecesarias. Subizarreta nos expresa: una primera redacción siempre va a haber imperfectos y se requiere de varias revisiones, muchos retoques antes de considerarlo realmente concluido. La lectura de texto, la corrección y el mejoramiento de estilo es parte fundamental de las etapas sucesivas de revisión. Se aconseja el uso de diccionario para salir de dudas de cómo se escriben determinadas palabras. Entre el primer borrador y el texto final, hay una gran diferencia. Cuando el borrador se lee críticamente, se le pueden introducir mejoras importantes. Es recomendable dar a leer a alguna persona nuestro trabajo para escuchar de ella su punto de vista y sus sugerencias en cuanto a la forma y el fondo. La forma se refiere a la estructura de la redacción. Tal y como se indicó, es el enlace lógico de cada una de sus partes. Y el fondo es la experiencia vertida en el análisis y la síntesis de los hechos. La redacción debe tener claridad y sencillez, ya que son indicadores de quien expresa las ideas. Cuando se redacta es necesario hacer un esfuerzo por sintetizar y reunir los datos que más interesan para el desarrollo del tema.